Sí, pero perdón, pero la Constitución Nacional dice que los derechos se ejercen de conformidad con las leyes que lo reglamentan. Cuando el Código Penal, por ejemplo, sanciona el daño, sanciona el abuso de autoridad, la resistencia a la autoridad, está reglamentando ese derecho a peticionar y diciendo, bueno, podés peticionar hasta que prendés fuego un patrullero. Ayer no había ninguna... ¿Pero vos te animabas a caminar por el Congreso? Es una de las causales del estado de sitio. Yo lo que creo es que la policía tiene que reprimir con más fiereza. Y que si le dan un palazo en la cabeza al policía, se da vuelta y le pega un escopetazo. Sin embargo, ese mensaje hay que enviarlo, porque si no pasa de vuelta. Seguimos Ministro con de Seguridad básico de cualquier decisión que se toma, revisarla si las cosas no salieron bien y una vida humana está en peligro de un civil que no tenía nada que ver con la protesta. ¿Y cuántas vidas humanas quedan en peligro si la policía se va? Mirá lo que es eso. ¿No tendrá como objetivo complicar eventualmente un acuerdo con el Fondo Monetario? Creo que el objetivo es más ambicioso que ese. ¿Qué pasa? ¿Enturbiar la atmósfera como para que sea más difícil hacer un acuerdo con el fondo? Nadie celebra un acuerdo con el fondo, no es que qué bueno, pero es lo que el gobierno necesita en su rumbo económico. ¿Hay algo ahí también? Martín, ¿qué pensás vos de eso? No, yo pienso que los acuerdos con el fondo en general se dan en contexto de crisis económica y muchas veces social, ¿no? Eso no tiene ningún efecto sobre el acuerdo con el fondo. No, francamente no. Creo que hay un montón de violentos de este país que vieron la oportunidad, vieron cierta debilidad en la organización del gobierno, la excusa esta de que los hinchas se iban a juntar, articuló como un unificador de un montón de movimientos violentos que aprovechan a mi juicio muy mala organización del operativo de seguridad por parte del gobierno, y entonces se combinaron el hambre y la gana de comer y viste lo que fue ayer, que fue una situación desastrosa donde no solamente en las inmediaciones del Congreso, yo salí del Congreso con mucha dificultad y 15 cuadras afuera del Congreso, para cualquier lugar donde vos fueras, estaba tomada la ciudad. Entonces la gente con miedo bajando las persianas de los comercios. Es decir, una situación que no se puede permitir de ninguna manera y que espero que se termine ese tipo de violencia en Argentina. Bien, Lu. No, una pregunta para Martín en principio. El gobierno plantea la hipótesis de que esto es desestabilizador. El objetivo es muy claro para el gobierno. ¿Cómo lo ves vos desde la política? No, yo no creo que... Bueno, siempre, por supuesto, habrá gente, sectores de la izquierda, sectores violentos de la Argentina con la intención de desestabilizar. Seguramente los hay, digamos. En el mar siempre hay tiburones. Luego tiene que correr la sangre para que los tiburones encuentren algún atractivo, ¿no? A mí me parece que mientras el gobierno esté ordenado en su política económica, en su política monetaria, en su política fiscal, no hay chance de estabilización. Lo que me parece que sí no contribuye, no ayuda, es que el gobierno intente avanzar por decreto en áreas en las cuales tiene que avanzar por ley. Entonces, cuando el gobierno busca la designación de jueces por decreto, cuando faltan 2 días para que empiece a funcionar la Cámara de Senadores, forzando una interpretación de la Constitución que en realidad no es aplicable porque ya estaba prácticamente en funcionamiento del Senado. Cuando el gobierno rompe la ley pretendiendo el acuerdo con el fondo por decreto, cuando no lo puede hacer de esa manera, porque tiene 2 leyes que se lo impiden. La ley de administración financiera, por un lado, que requiere para hacer cualquier operación de crédito público una ley del Congreso, y la propia ley Guzmán, que pide una ley del Congreso expresamente. Entonces, no, digamos, hay algunas circunstancias en las cuales el gobierno fuerza su propia deslegitimación. Pero déjame separar esto completamente de la violencia. La violencia, al contrario. Si me preguntás, creo que el gobierno, voy a decir algo que va a ser medio polémico, pero yo creo que el gobierno, con el escándalo de ayer, se fortalece políticamente. Buena parte de la sociedad, por supuesto, no es algo que lo digo casi con mucho cuidado, porque no tiene que repetirse esto, es una situación violenta. Además, insisto, no sé, 15 cuadras a la redonda del Congreso, la sociedad no pudo estar tranquila, esto no puede volver a pasar nunca. Pero yo creo que ese nivel de violencia provocada finalmente lo favorece al gobierno, no creo que lo perjudique. ¿Vos, Mariano, pensás como él? Bueno, yo creo que sin duda es que están buscando una desestabilización desde que asumió Milei, no solo ahora. Con todas las marchas que hacen siempre buscan pedir la salida del presidente, siempre buscan desestabilizar. Ya lo expresan deseosamente, lo escuchamos a Grabois hoy decir: yo quiero que se vaya este gobierno, yo quiero que caiga el gobierno. Entonces, la verdad que lo que vimos ayer es aprovecharse de una causa noble como son los jubilados, como han hecho con la educación, como han hecho con un montón de causas nobles, para llenarla de política, de barra bravas, de orcos y de toda esta gente que realmente, coincido con Martín, que esto le benefició al gobierno, porque la gente no quiere ver más esta situación, no quiere ver más estos tipos como dueños de la calle y como dueños del país, porque se han pensado durante muchos años
que eran los dueños de absolutamente todo. Y acá, bueno, queda claro que se les terminó la joda a estos muchachos. Bueno, Martín dijo otra cosa también, y es la parte que le toca al gobierno, que va por el fleje, ¿no? De lo legal en algunas cosas, o que está forzando decretos. ¿Qué pensás vos de eso? Bueno, a ver, si está dentro de lo legal, está dentro de lo legal. O sea, el fleje o adentro o todo, ¿no? Está dentro de lo legal y está en sus facultades para hacerlo. Yo creo que con el tema de los jueces, me parece que el Senado ha tardado muchísimo en tratarlo y no podemos tener la justicia frenada porque los senadores no se deciden o quieren ir para un lado o para el otro y después para subirse el sueldo están todos, ¿no? Van todos a la sesión, levantan todos la mano. Entonces, me parece que es una cuestión también que la política le deja a la sociedad mucho para desear y el gobierno está simplemente acomodando esa situación. Mientras hablamos de esto, el miércoles va a haber otra marcha y lo que uno se pregunta es el criterio con el cual la jueza, Claudio, liberó a prácticamente todos los detenidos. Hablemos de eso un minuto, porque el gobierno hoy se quejaba de la verdad que qué sentido tiene todo un operativo con las fallas que tuvo el operativo, y ahora vamos a hablar de eso, cómo se tiró ese cartucho de gas lacrimógeno en forma horizontal, cómo la vida de este reportero gráfico o este fotógrafo corre peligro, pero en el contexto de una batalla campal que iniciaron los barra bravas. Claro está, la jueza liberó. Está bien tu presentación general, porque cualquier cara del poliedro que iluminás está escondiendo muchas otras que forman parte de la misma figura. La jueza Karina Andrade primero es una jueza penal de faltas, una jueza porteña. La justicia penal todavía es nacional, es parte del lío, por eso los presos. Por ejemplo, los presos que están en las comisarías de la ciudad, en las alcaidías, son una especie de limbo porque los jueces que mandan esos presos o que condenan esos presos o que dictan la detención de esos presos son jueces nacionales, no son jueces de la ciudad. Entonces siempre hay un gris. Esta doctora, la doctora Andrade, sí es una jueza de la ciudad, una jueza con mucha formación y una larga trayectoria en los tribunales de Comodoro Pi, por ejemplo, con la doctora López Iñiguez, con mucha preparación, una mujer muy respetada dentro de la familia judicial, con todo eso, lo que eso tiene a favor y en contra. Porque si no, tampoco estamos cantando acá una oda con violines y laudes. Con una formación sin ninguna duda orientada por el zafaronismo, no hay ningún secreto en esto y es previo a los sucesos de ayer. La doctora tiene todo el derecho de aplicar la ley como le parezca, pero cuando la aplica como le parece, hay que asumir las consecuencias de lo que no está en la ley y es decisión de ella. Y te lo voy a resumir muy rápidamente. ¿Qué hizo la jueza? 114 detenidos ayer, se los llevan, los ponen a disposición de ella, de la doctora Andrade, con, por supuesto, los reportes policiales. La fiscalía es la que tiene que acusar, en un sistema acusatorio como el que tiene la ciudad, no la justicia federal. No quiero ser confuso. No había completado muy bien los datos de, bueno, esta persona, X, García. A García lo agarramos a las 14:24 tirando una piedra en la calle Salta y Avenida de Mayo, Pérez, tal cosa. Entonces, faltaba información, lo que tiene que brindarse cuando uno dice, bueno, ¿por qué detiene a todas estas personas? Ahora, ¿qué podía hacer la jueza? Prorrogar el estado de aprehensión, que es lo que te da la policía, no es detención, es aprehensión, hasta que estén todos esos papeles y después decidir, pará, 114, 15 no, 24 tienen antecedentes, pues si querés buscarlo también lo podés buscar eso y podés consultarlo online. No lo hizo y lo que sí hizo fue decir, bueno, en realidad, si vamos a ponernos a pensar, y ahí viene lo que ella quería hacer más allá de todo, bueno, protestar es un derecho y la democracia también se nutre de la protesta. Entonces, son los jubilados. Vos decís, mirá, todo lo que yo coincido con todo eso, ¿no? Siempre las garantías de la Constitución que te dan a peticionar a las autoridades, a protestar, a reclamar, etcétera. Pero no es lo que sucedió ayer. Y lo vimos todos. Vio otro partido. O sea, no eran barra bravas. Eso termina lastimando el prestigio judicial. Porque vos decís, hay razones, bueno, explicalas. Y la verdad que podías hacer otra cosa. Mira, los asesinos, hablábamos la vez pasada de Kim, de la nena, si se podía o no. Bueno, este lunes, una de las juezas agarró al chico de 14 años, uno de los dos asesinos de la nenita Kim, y lo mantuvo preso. Dijo, bueno, mirá, no es imputable, pero tengo estas herramientas para mantenerlo aislado. Tiene aislado. No se llama preso, pero se llama encerrado. Oneto, ¿qué pensás vos sobre esto? ¿Sobre la jueza? ¿Sobre la jueza? Sí. La decisión es catastrófica, es desastrosa, es un mamarracho jurídico. No sé de cuál de esos tres adjetivos quieren que me extienda.
Pero por empezar, lo que dice del derecho a la protesta, yo quiero que alguien me encuentre en la Constitución Nacional el derecho a la protesta. No existe el derecho a la protesta. Lo que existe es el derecho a peticionar ante las autoridades. Y en alguna oportunidad la petición tomó forma de protesta porque nadie tenía la posibilidad de canalizarlo institucionalmente. Todas estas personas que estaban delinquiendo tienen la posibilidad de canalizarlo institucionalmente. Ese es el punto número 1. El punto número 2. Nadie le pidió que resuelva eso. Porque como decía Claudio, el proceso adversarial acusatorio tiene una característica. Una parte pide, la otra resiste, el juez decide. No hubo petición de parte para que resuelva de ese modo. Es decir, la decisión tiene una clara carga ideológica y carece de todo fundamento jurídico. Aparte, ¿cuál es el derecho a prender fuego a un patrullero? ¿Eso queda abarcado por el derecho a la protesta? Lo que pasa es que en Argentina, desde hace tiempo, pareciera que cometer delitos en masa fuera una causal de justificación. Es decir, si yo voy y me robo un supermercado, me detienen por robo. Si vamos 40 y robamos un supermercado, es un saqueo. Entonces, eso hay que eliminarlo. No está en el Código Penal. No está en ninguna norma. Entonces, en mi opinión, la decisión es un mamarracho. Aparte, a mí lo que me llama poderosamente la atención es que esta misma jueza, en alguna oportunidad, se negó a aplicar la prisión preventiva a un detenido y demoró una semana en notificarlo. Es decir, que había un detenido que estaba alojado en un establecimiento penitenciario purgando una detención con una orden favorable de la jueza. Entonces me llama la atención cómo de repente se vuelve tan garantista. Porque yo aceptaría si vos tenés una línea de garantista de resoluciones. Quiero ir a lo más básico y compartirlo con ustedes como duda. Es el concepto de flagrancia, que es manos en la masa. Te vimos tirando piedras, te vimos prendiendo fuego a un contenedor. Eso es un delito. Adentro. Bueno, lo que está discutido es qué es flagrancia, porque la jueza lo que está diciendo es, como no está en la ficha completa de a qué hora y por qué, yo no puedo... Entonces, ¿qué pasa con todo lo que vimos que entendemos que es flagrancia? Perdón, la flagrancia es encontrar a una persona cuando cometió un delito o acaba de cometerlo inmediatamente. No tiene absolutamente nada que ver con las formalidades del proceso. Tampoco tiene absolutamente nada que ver con si eso puede confundirse o no con el ejercicio de un derecho. Ejemplo, ¿me dejas ejemplo? Yo le coloco un impacto de arma de fuego a alguien y podría decir es legítima defensa. Independientemente de lo que sea, estoy en flagrancia. Y será el trámite que rija. No, simplemente para aclarar, no es que me voy a contraponer con vos, es que hay que aclarar que tienen que ser hechos dolosos cuya pena máxima no supere los 15 años de prisión. Es una aclaración nada más. ¿Qué es la categoría? Es la categoría y tiene también un rebote en el Código Procesal porque establece un procedimiento especial. Que no respetó. Que no se respetó esta vez. Permítame, Lu, ¿está bien? ¿Qué pensás vos de la decisión de la jueza? Uno no es abogado, pero va tomando elementos. Uno de los argumentos que me parece atendible, si es que el procedimiento es así, ¿no? No somos expertos en este tema, por lo menos no es ideológico. Quiere decir, plantea que como es un delito pescado en el momento en que sucede, necesita precisiones. Si no, parece que el procedimiento policial sumó gente, no importa qué estaba haciendo y qué circunstancia estaba atravesando. Entonces pide la identificación de la persona, pide la identificación del delito y pide la identificación del lugar donde eso se realiza. Es decir, pareciera atendible que si son 114 personas detenidas, no sean detenidas como una especie de cuestión de clase, se las detiene por un delito genérico. El argumento es que falta esa precisión procesal y que el fiscal no entregó ese punto. Sabrina Smellet, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué pensás de esto? La jueza tiene una posición luciana, debate. Yo creo que claramente acá hay en la Argentina una posición ideológica sobre la protesta, que empezó en el 2001 con una romantización de la protesta, con una romantización de todo lo que era el uso de la calle. Y que después de décadas los argentinos entendimos que valoramos el orden, que valoramos poder circular por la calle, que no está ok incendiar containers, que no está ok incendiar patrulleros, que no se puede ir en contra de la policía. Y me parece que ahí hay un cambio, que también es una posición ideológica, pero opuesta a la de la romantización de la protesta, en donde no se trata de discutir si la protesta está bien o está mal. Acá estamos hablando de delitos que suceden en la calle.
La violencia en la calle está mal. Yo estaba ayer en un despacho mirando hacia la plaza y yo vi desde esa ventana cómo desde atrás le pegaban a la policía. Está bien, pero lo que queremos entender que es un delito, hay que tirar piedras, romper el mobiliario urbano. No, acá no. Bueno, entonces eso, yo acá no, acá lo que según, necesito discutir según con ustedes cuando sea, según quien lo haga, si es joven, si es viejo, prender fuego. Pero muchos años no fue considerado un delito eso. Y lo tenemos que entender. No, quiero que me ayuden a mí a entender y a la gente. La decisión de la jueza no dice que eso no es un delito, dice que las acciones judiciales y la investigación va a seguir, que ese proceso sigue. Lo que dice es que con las herramientas que tiene en este momento o en aquel momento no puede dejarlos detenidos. Ese es el argumento. Acabamos de aprobar la ley de reiterancia. Acabamos de aprobar una ley que hace justamente que se termine con este molinete. La mitad de los que estuvieron detenidos tenían causas previas. ¿No hay algo para mirar más detenidamente antes de decirles váyanse a su casa? Lo que me preguntó, Neto. Pero además hay un metamensaje. Hay una frase muy conocida, sobre todo de los jueces que son refractarios a hablar en los medios, que dice que los jueces hablan a través de sus sentencias. Sí, es conocido. ¿Cuál es el mensaje que se comunica a este grupo de personajes y a la sociedad toda con una sentencia de ese estilo? Porque además es cierto lo que dice Luciana de las precisiones, pero también es cierto que el Código Procesal le da al Ministerio Público Fiscal 48 horas para hacerlo. Exacto. Entonces está invadiendo, está provocando una invasión de poderes. Porque los quería soltar. Por eso, si no nos agarramos, si no nos agarramos una partecita, la otra no, qué sé yo. Y además, un textual de la jueza, pues así nos damos más vuelta, comillas. La libertad de expresión, junto al derecho a la protesta, necesariamente concatenado con la primera, se configuran como derechos baluarte del sistema democrático. Repetilo porque es una toma de posición fuerte. Por eso, acá no parada ideológica. No dice dónde. Pero perdón, es que es verdad. Bueno, déjeme. Eso es verdad. Pero escuchen lo que está mal es cómo lo aplica. Bueno, escuchen el párrafo, dale, va otra vez. La libertad de expresión junto con el derecho a la protesta, necesariamente concatenado con la primera, se configuran como derechos baluarte del sistema democrático, pues permiten a los individuos de una sociedad democrática dar a conocer sus ideas. Lo que vimos ayer, dar a conocer sus ideas, claramente lo que vimos, conocer las opiniones de sus conciudadanos y los actos de gobierno y criticar los actos de sus representantes. Por eso, quienes se movilizan, todo textual, en verdad se expresan y deben poder hacerlo de manera crítica frente al ejercicio del poder de los gobernantes, siempre que se efectúe en el marco de la legalidad. Es una está bien, pero es ideológica. Pero perdón, bueno, pero la Constitución Nacional... Esta es la justificación. Hay que leer, pues si no leemos los titulares, hay que leer la resolución de la doctora... Sí, pero perdón, pero la Constitución Nacional dice que los derechos se ejercen de conformidad con las leyes que lo reglamentan. Cuando el Código Penal, por ejemplo, sanciona el daño, sanciona el abuso de autoridad, la resistencia a la autoridad, está reglamentando ese derecho a peticionar y diciendo, bueno, podés peticionar hasta que prendés fuego un patrullero. Ayer no había ninguna petición. ¿Podemos hacernos otra pregunta? No, la pregunta es, Martín, ¿qué pensás de ese párrafo? Que justificaba la liberación, digamos, no es que es una parte que estamos todos de acuerdo. Si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta. Pero no tiene rueda, no es una bicicleta, no tiene nada que ver. ¿Me entendés? O sea, no tiene absolutamente nada que ver el párrafo, porque no es ninguna detención producto de la protesta. Nadie está detenido por protestar. De hecho, se manifestaron, no sé, 5.000 personas. Cierto. No hay 5.000 detenidos. De hecho, por los niveles de violencia que vi yo, y la cantidad de gente que vi tirando... Son pocos. El operativo es un fracaso total. Yo quisiera ver toda la gente que tiró una piedra, que prendió fuego a un patrullero, que le pegó a un policía, y también a los policías que le pegaron a los jubilados. Todos cumpliendo lo que les corresponde con todo el peso de la ley. Gonza. A mí lo que me pasa, y lo comparto con la mesa, es que lo que pasó ya pasó. Ahora hay una marcha convocada para el próximo miércoles, en la cual me interesa mucho escuchar tu mirada y la tuya, Mariano, también. Y me interesa la de Sabrina también, porque hoy la gente del PRO... ¿La mía te interesa? También, no, pero digo, esos son políticos, por eso. Ahora, ¿por qué la cito a Sabrina acá? Hoy, en las máximas esferas del PRO, lo que me decían, esto a nosotros no nos pasaba, o nos pasaba menos, porque había una actitud en ese momento de quien era ministra, que era la misma que es hoy, de atacar el problema en las estaciones de trenes, en el acceso a la ciudad de Buenos Aires por Constitución, en el acceso por zona norte, en el acceso de zona oeste. Mi pregunta es, ¿no deberíamos pedirle al gobierno para evitar esto que fue una catástrofe, que antes de que lleguen a la ciudad de Buenos Aires con piedras, facas, armas de todo tipo,
no se les permita llegar al lugar de la marcha? ¿Están de acuerdo con esto? Gonza, sí, sabemos que la marcha se organizó en La Matanza. Si municipios peronistas ayudaron a que sucediera lo que sucedió ayer y la provincia de Buenos Aires está gobernada por Axel Kicillof, ¿vos en serio preguntás por qué no se puede hacer ahora un operativo como el que hizo Mauricio Macri con María Eugenia Vidal, con Horacio Rodríguez Larreta, cuando eran 3 distritos? Pero frenar, frenar colectivos es fácil. ¿O no? Yo te retruco esa pregunta con otra. ¿Qué te parece a vos que hubiera pasado si ayer no existía ese operativo en las puertas del Congreso? ¿Cómo terminaba todo? No estoy cuestionando lo de... Digo, para la semana que viene, ¿no sería mejor evitar que llegue esta gente? Sí, el tema es cuánto afluente frenás. Y si me preguntan a mí, que no me preguntaron, pero ya que me dieron la palabra la voy a utilizar, para mí fue demasiado indulgente el operativo. La policía... Yo quiero, no sé si no estamos cerca de una conmoción interior que afecta a la ciudad. Y la conmoción interior, en la Constitución Nacional, es estado de sitio. Definí qué es conmoción interior. ¿A qué llamamos técnicamente cuando corre peligro la institucionalidad? Ayer vos te animabas a caminar por el Congreso. Es una de las causales del estado de sitio. Yo lo que creo es que la policía tiene que reprimir con más fiereza. Y que si le dan un palazo en la cabeza al policía, se da vuelta y le pega un escopetazo. Sin embargo, ese mensaje hay que enviarlo, porque si no pasa de vuelta. Tenemos policía que reprime... Pobres policías, ¿no? Hacen lo que pueden. Pero policía que reprime, pero la prevención... atientas. La prevención también. Luciana pone una cara a ver qué... Sí, le pareció una exageración. Entonces banquémonos esto, Luciana. Bueno, a ver. Yo creo que la palabra orden en la Argentina... Miralo a él. Hablale a él. Hola, que se los presento, dale. No es una polémica con Aneto. Es una... Estoy tratando de pensar y no sobregirar y que la indignación no sobregire los argumentos. A ver. Después volvemos el sobregiro. A mí me parece que la palabra orden en la Argentina tiene una historia muy dramática y que cambiar la legitimidad de esa palabra es extremadamente difícil. Y este gobierno, que tiene la palabra orden en el centro de su narrativa y ordenó la calle, tiene un desafío muy interesante hacia adelante, que es que esa definición del Estado como el dueño, el que tiene el monopolio de la violencia legítima, tiene la responsabilidad de subrayar el adjetivo legítima. Y voy a dar un ejemplo. Ayer, en ese operativo, muy justificado por los hechos, sucedió lo del fotógrafo Pablo Grillo, ¿no? Bueno, ese episodio demanda que las autoridades de ese sistema de seguridad que se implementó ayer, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, revisen cómo se dieron las órdenes, cómo se interpretaron, cómo se ejecutaron, por qué un operativo que estaba destinado a contener la violencia termina baleando con un gas lacrimógeno, la cápsula de un gas lacrimógeno, a un fotógrafo. Y la ministra Bullrich dijo hace pocas horas que no va a sumariar y que no va a hacer nada con ese policía o ese gendarme o la fuerza de seguridad que sea. Y no se trata de sumariar para penalizar con prejuicio, sino para que la autoridad aprenda de los episodios que no se tienen que repetir y se ejerza la violencia legítima. Porque si no, lo que termina pasando es dos cosas: dando justificación a aquellos que quieren ejercerla, provocando a la fuerza de seguridad y generando estas cuestiones, y perdiendo la oportunidad de volver a darle valor al orden en una sociedad. ¿Qué pensás? Bueno, de cara a la semana que viene espero que haya más palazos, más hidrantes, más detenidos, que los detenidos queden en cana en serio, porque si no, la verdad que esta gente está acostumbrada a que todo es impunidad, todo vale. Hoy van detenidos, los larga una jueza. Hay que dejarles un mensaje bien claro a estos delincuentes, que se terminó la joda, que esto no es para venir acá, desestabilizar todo, destruir toda la ciudad, tirar piedras a la única. Acabas de arruinar el paper de Luciana Vázquez. Digo, ¿qué pensás? ¿Podés actuar antes? Bueno, no vengan. Sí, si podés. Y decirles que si vienen, van a tener todas las consecuencias que te dije recién. Espera, yo lo copié. ¿Cómo explicás el episodio del fotógrafo en este discurso que vos estás sosteniendo? Bueno, en medio de todo el clima de conflicto, por supuesto que
un margen de error puede haber, y la verdad que me parece una situación que no celebro, por supuesto. ¿Debería el Ministerio de Seguridad revisar por qué sucede eso? Yo creo que no es una cuestión intencional, por lo cual no sé si habría que revisar. Pero por eso no sería mejor revisar para tener datos ciertos de por qué sucede. Que se fijen, yo no creo que sea una cuestión a fijarse en ese sentido, porque me parece que no es intencional lo que pasó y que en medio de todo Te parece, pero las autoridades tienen la certeza de cómo pasó. No digo que sea intencional, de si ese error se produjo, cómo evitar que se vuelva a producir. ¿Qué garantías hay de que ese error, que no es intencional, no se vuelva a producir el miércoles que viene si las autoridades no vengan a pegar a la policía? Lo van a hacer. Es el margen de error. Porque el delito sucede, lo van a hacer. Esto con muchísimo respeto al fotógrafo y a su familia. Se llama asunción de riesgos. Si estás metido en el medio de una represión queriendo sacar una foto, estás asumiendo el riesgo de que ocurra. Nadie quiere que ocurra. Ahora, vos descargas la responsabilidad sobre el fotógrafo herido y no sobre la fuerza de seguridad. Déjame que cierro. No, lo pongo sobre las circunstancias. Como escribió Joaquín Morales Solá en el diario de hoy, que no quiero mencionar el medio. Sí, ¿cómo? ¿En La Nación? Lo puedo mencionar en La Nación, en el diario de hoy. En esas circunstancias se dan comportamientos irreflexivos. Porque no es que... A mí me encantaría vivir en tu mundo, Luciana, que es todo equilibrado y yo todo vivo en la violencia justa. Parece que no, porque vos... déjame cerrar, que acordate. Yo estoy en el mismo mundo que vos. No, parece que no, porque vos hablas de un equilibrio. No hay. A la fuerza de seguridad y a la ministra le pido parado en la primera línea de represión y están viniendo piedras, botellas y son una horda, no hay equilibrio posible. ¿Querés que se caigan esos muñecos? Yo no dije... Lo que estoy planteando es cuando eso sucede, ministro para la pelota, déjame terminar. Déjame terminar. Ministro de Seguridad básico de cualquier decisión que se toma, revisarla si las cosas no salieron bien y una vida humana está en peligro de un civil que no tenía nada que ver con la protesta. ¿Y cuántas vidas humanas quedan en peligro si la policía se va? Mirá lo que es eso. Pero es que yo no estoy negando el operativo de seguridad. No, bueno, pero vos no, pero el civil tiene que ver que yo no estoy sosteniendo. Hay un deber de autoprotección. Hay un punto en lo que menciona Luciana y es que acá hay un juego de estrategias muy terrible, muy despiadado, muy amoral, que es gana la víctima. Estoy corriendo al fotógrafo cuya vida ojalá se recupere, etcétera, es terrible, estoy corriendo eso. Hay una idea de provocar caos, de desestabilizar, de lastimar, porque si hay lastimados hay una confirmación de que hay un gobierno dictador, autoritario y sobre todo represor. Lo que Luciana está planteando es, ¿qué tal si se extreman los cuidados en los cuales se administra el orden público? Porque si no también le estás dando la ventaja de que tu adversario político te clave una etiqueta. No para el kirchnerismo que haga lo que haga el gobierno de Milei, ya la puso la etiqueta. Para un sector que está en el medio fluctuante, no los que votantes de Milei, ni los que votaron o acompañaron el balotaje. Para un sector que no ama ni odia y está diciendo, ¿qué es este gobierno? ¿Cuál es la identidad? Está diciendo algo sobre el cuidado extremo a favor del gobierno. Diego, ¿Se entiende el planteo? Una cosita muy corta, dos cositas. No, una sola. Yo creo que el fuego se corta con fuego. Y lo que ocurre, ¿sabes cuál es el problema? ¿Por qué hay un sobrepensamiento? Porque estamos discutiendo la cuadratura del círculo. ¿Qué le vamos a echar la culpa a la policía? ¿O vos te pensás que al policía le gusta ir a ponerse ahí a recibir absolutamente por 700.000 pesos por mes? La culpa son de los delincuentes que vinieron. Entonces, no hay nada que debatir. ¿Cómo se acaba esto? Aplastándolos. Así los aplastás y se acabó. ¿Puedo responder eso? Sí. Ahora, yo lo que creo es que el fuego también se previene. Y uno le tiene que demandar a los profesionales de la política capacidad de anticiparse a las cosas, inteligencia criminal, a ver, prevención en lugares de acceso. Pues, corregir lo que no salió bien. Argentina está incendiada hace 20 años. No te entiendo. Ya no es momento de prevenir. Digo, vos sos un profesional del derecho. Buenas gente, gracias por ver el video hasta acá, espero que les haya gustado. Antes que nada no se olviden de suscribirse y darle al like, así el algoritmo nos difunde cada vez un poquito más. Dicho esto, bueno, impecable Oneto, como siempre, domando a estos, la verdad que estos progres de TN son lo peor, incluso son peor que los kirchneristas, así se los digo, porque con los kirchneristas uno sabe lo que son y saben dónde están parados, pero estos tipos que van penduleando de un lado al otro,
Porque estos son los que terminan romantizando la delincuencia y demás. Esta gente que se piensa que no sé, esos delirios de Alicia en el País de las Maravillas, se piensa que podemos estar. No existe, no existe. Muy bien dicho por Oneto, que le dice, ojalá a mí me encantaría vivir también en un mundo como el tuyo. También está delirante. Está totalmente gagá. O sea, no puede decir lo que dijo. O sea, la mina pretende que ante una horda de hijos de... que van a hacer desmanes, rompen todo, han llevado armas de fuego, facas, de todo. Pretende, o qué es lo que pretende, mejor dicho, decirles, no, señores, acá tranquilos, vamos a solucionar todo hablando. Con esa gente no podés hablar. Aparte tenés que resolver en el momento las cosas. Y acá, porque fíjense cómo quieren achacarle a la policía que fue y le disparó a este fotógrafo que estaba en el medio del quilombo, sabiendo que se estaba exponiendo en medio del quilombo. Esto es lo mismo que un periodista de guerra. Va a cubrir una guerra y sabe que se está exponiendo, que le puede caer un bombazo en medio de la cabeza. A ver, hay que hablar las cosas como son. Entonces, no le puedes echar la culpa a la policía diciendo que fue y la apuntó y le tiró en el valero al pibe porque estaba ahí. Agarraron, dispararon donde estaba la gente para disuadirla y dio la mala fortuna que rebotó, pegó, no sé qué pasó y le dio en la cabeza. No es que el policía fue y le pegó. Le disparó ahí, apuntó. ¿Me explico? Entonces la verdad que estos periodistas son nefastos, nefastos. Pero bueno, por suerte tenemos gente como Neto que tiene sentido común y las leyes hay que cumplirlas. Así que espero que les haya gustado el video, déjenme en los comentarios qué opinan y nos vemos en el próximo. Les mando un abrazo. Chau, chau.